De la teología del pacto y, bueno, puede ser una evaluación crítica objetiva a lo que es la teología del pacto. Como ustedes observan ahí, ¿cierto? En la pantalla, más o menos este es el bosquejo que voy a llevar para estudiar en esta hora, ¿cierto? En esta presentación. Hay varias preguntas, básicamente, ¿qué es la teología del pacto? ¿Cuándo surge la teología del pacto? ¿Cuáles son las implicancias hermenéuticas de la teología del pacto? ¿Por qué decimos que la TP, teología del pacto, es el resultado de la escolástica reformada? Voy a estar explicando eso. Una evaluación crítica al pacto de obras, una evaluación crítica al pacto de gracia y el penúltimo punto tiene que ver con consecuencias hermenéuticas ligadas a la teología del pacto. Finalmente, algunas conclusiones. Pero antes de ello, sin duda que es bueno orar al Señor nuevamente. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has bendecido. Gracias por tu palabra, Señor, predicada hace un minutos atrás. Señor, gracias por hablarnos tan claramente. Y en esta segunda exposición te pido que me dirijas, que me guíes, Señor, justamente a poder hablar, Señor, claramente. Y que en conjunto podamos entender, Señor, qué es lo que es estas ideas, Señor, que muchas veces pudieran aparentemente ser bíblicas, pero quizás no con una mala motivación. Muchos hermanos creemos que es un error, pero también al mismo tiempo queremos exponer las Escrituras para darnos cuenta de por qué son un error. Gracias, Señor, por este tiempo y que sea realmente bendición para nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué es la teología del pacto? Hermanos, es una buena pregunta y quiero ilustrarlos de la siguiente manera. Ustedes ven ahí, ¿cierto? Adán y Eva han pecado y la teología del pacto, ¿cierto? Nos habla de pactos que sucedieron en la eternidad. Conocemos algunos pactos que son obvios, ¿cierto? El pacto con Noé, el pacto con Abraham o el pacto abrahámico, el pacto con Moisés o el pacto mosaico, el pacto con David, lo que conocemos como el pacto davídico. Finalmente tenemos el nuevo pacto que evidentemente se va a revelar en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nosotros observamos objetivamente si leemos la Biblia sin meter otras ideas. Sin embargo, la teología del pacto implica o cree que antes, ¿cierto? En el Edén, supuestamente Dios había hecho algunos pactos. Un pacto de obras, un pacto de redención y un pacto de gracia. Entonces, esto llega a funcionar, ¿cierto? Como un arquetipo para poder comprender todas las escrituras. Ahora, básicamente algunos autores reformados piensan que el desarrollo histórico redentor de estos pactos eternos que supuestamente Dios hizo antes, ¿cierto?, en la eternidad, son explicados, son desarrollados por medio de los pactos que sí son bíblicos y que observamos en el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento explícitamente. Supuestamente el pacto abrahámico, el pacto de Dios con Moisés, el pacto mosaico, el pacto de David, son el desarrollo, en este caso, de la teología del pacto o el pacto de gracia. Ahora, entendiendo esto, el profesor reformado Matthew Layton dice lo siguiente, y esto es importante. Dice él, la teología del pacto es una manera de leer la Biblia que trata de explicar la trama de las Escrituras. Si ponemos atención, la teología del pacto funciona como un lente hermenéutico. Aparte de que los hermanos reformados, por supuesto, usan el método histórico-gramático, ¿cierto? Suelen llamarlo así. Ellos aparte usan la teología del pacto como un lente hermenéutico. Entonces eso es importante decirlo y me parece muy interesante esta cita porque lo dice de manera clara. La teología del pacto es una manera de leer la Biblia que trata de explicar la trama de las Escrituras. Charles Hodge, que fue un teólogo reformado, ¿cierto?, dice en esta teología, Dios habiendo creado al hombre a su imagen y en conocimiento, rectitud e inocencia, entró en pacto de vida con él sobre la condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Según esta declaración, tres cosas. Primero, Dios entró en un pacto con Adán, de acuerdo al teólogo reformado, ¿cierto?, pactual, en este caso Charles Hodge. Segundo, la promesa que acompañaba el pacto era la vida. Y tercero, la condición era la obediencia perfecta. Cuarto, la pena por la desobediencia era la muerte. Aún así, Charles Hodge en su momento, él reconoció lo siguiente. Dios hizo un pacto con Adán. Esta declaración no reposa sobre ninguna declaración expresa de las Escrituras.
Sin embargo, está claro que la Biblia presenta la disposición de un pacto aquí concertada con Adán como una verdadera transacción federal. Noten esto, qué interesante. El propio Charles Hall reconoce que el pacto de obra no lo encuentras en la Escritura. Sin embargo, ellos tienen una manera de cómo verlo y cómo justificar ese pacto de obra. En este tratado, ¿cierto?, de teología, escrito por un hermano cubano, él dice: los pactos son la estructura fundamental de las Escrituras. Nuestra comprensión de estos pactos influirá en la manera en que interpretamos a las Escrituras. ¿Y a qué se refiere con esos pactos? Al pacto de obras, al pacto de redención y al pacto de gracia. Si se dan cuenta, la cuestión de la teología del pacto no es simplemente una creencia por aquí y por allá. No, es de una u otra manera algo trascendental para la teología reformada. ¿Por qué? Porque va a tener implicancias en la lectura de la palabra del Señor. Avanzo con otro aspecto que es interesante también. Habitualmente cuando uno estudia o lee o escucha alguna predicación de la teología pactual, siempre va a haber un argumento que se va a usar como también un soporte para justificar justamente la teología del pacto. Dice este autor, ¿cierto?, en un breve tratado de la teología del pacto: el entendimiento de la estructura y forma de los tratados imperiales de vasallaje que ocurrían en el contexto, ¿cierto?, donde vivía Moisés en esos años, ¿cierto?, debido en gran parte a las investigaciones del pasado siglo, nos dan una gran oportunidad para entender de mejor forma los pactos bíblicos y así llegar a un entendimiento más profundo de la teología del pacto. Se vuelve a repetir esta necesidad de ir para afuera a buscar un entendimiento, ¿cierto?, secular de ciertos conceptos para comprender supuestamente lo que está internamente en la palabra del Señor. Ayer nos acordamos un poco del Código de Hammurabi, que supuestamente se escribió el siglo XVII, o sea, casi 200, 300 años antes del pacto mosaico. ¿Y qué podemos concluir erradamente? ¿Acaso Moisés copió a Hammurabi? Es muy similar, de hecho, lo que se comenta. Aquí hay algo parecido. Habían tratados de vasallaje entre pueblos que, ¿cierto?, conquistaban a otros y entraban en cierto acuerdo, pero quien ponía esas disposiciones era el pueblo, por supuesto, que ganaba estas contiendas o estas guerras. Y bajo ese concepto, muchas veces los teólogos reformados dicen, el pacto de vasallaje nos da cierta luz con respecto a qué es un pacto, y también eso supuestamente se ve en la Escritura. Aunque no aparezca la palabra pacto o berit en hebreo, ellos van a decir, pero el marco del contrato de vasallaje lo puede observar en Génesis. Qué sorpresa, ¿cierto? Pero vamos a ver más adelante que en realidad esa es una inferencia. Segundo, ¿cuándo surge la teología del pacto? Habitualmente se dice que el dispensacionalismo es algo nuevo, ¿cierto? Ahora, la teología del pacto en realidad tampoco es tan antigua. Hermann Baking, que es un teólogo, ¿cierto?, reformado en la dogmática reformada, dice lo siguiente: la teología del pacto se desarrolló más plenamente en la teología reformada. La teología del pacto se remonta a Zwinglio y a su polémica contra los anabatistas acerca de la unidad esencial del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pasó de Zwinglio a Bullinger y a Calvino, y por medio de ellos a los teólogos del Palatinado alemán, Olevianus, Ursinus, Hyperius, y los puritanos ingleses, Rollo, Perkins, Armers, y la Confesión de Westminster, que es clave en esto también, Francis Thomas Boston, y otros más. Entre los reformados holandeses, Cloppenburg y Cosius convirtieron el pacto en la premisa fundamental y el principio controlador de la dogmática como un todo. Entonces, cuando hablamos de la teología del pacto, no estamos hablando simplemente de una creencia puntual que no tiene implicancias. No, tiene implicancias aún al leer la Escritura. Ahora, habitualmente se dice que el dispensacionalismo comenzó sistemáticamente en el siglo XVIII, pero la teología del pacto comienza un poquito antes, siglo XV y siglo XVI. No es tan antiguo tampoco, para sorpresa de muchos a lo mejor. Y proponentes más clásicos de la teología del pacto, como ustedes pueden verlo, son estas personas: Zwinglio, Bullinger, Gulivius, Armes, Olevianus, ¿cierto?, Ursinus, Cosius y Witsius. Generalmente se mencionan a estos teólogos reformados, pero hay otros más, ¿cierto?, que también, por supuesto, son parte de todo este conglomerado, digámoslo así, pactual. Tercero, ¿cuáles son las implicancias hermenéuticas de la teología del pacto? Noten la siguiente imagen. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, solo basándonos en una hermenéutica histórico, gramático,
literal, sin meter otra idea, otro paradigma, nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si aplicamos, ¿cierto?, la lectura llana, como decía el pastor, ¿cierto?, Santiago, al texto bíblico, te vas a encontrar con una perspectiva del reino desde el comienzo en Génesis. ¿Se acuerdan que en el Génesis se habla de Silo? En Génesis 46, cuando dice que Él va a reunir a todos los pueblos, desde ya se está vislumbrando, ¿cierto? Se dan luces de que un día iba a venir un Mesías que iba a reinar sobre todos en este sentido. Después sigues leyendo, te das cuenta de que hay un pueblo que Dios ha elegido. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Simple lectura. Te das cuenta que hay pactos súper claros que no tienes que rebuscar en el texto. El pacto abrahámico incondicional, el pacto mosaico condicional, el pacto palestino sobre la tierra, ¿cierto? El pacto davídico, ambos condicionales, y el nuevo pacto. No tienes que escarbar, vuelvo a insistir, están ahí en el texto. Si sigues leyendo la escritura, en base a este método histórico, gramático, literal, te vas a encontrar que Dios promete a su pueblo, valga la redundancia, promesas incondicionales. Hay otras que son condicionales. Si haces esto, bueno, te va a ir bien. Si no haces esto, te va a ir mal, ¿cierto? Ahí tenemos en Deuteronomio 27, 28 las bendiciones condicionales. De hecho, nosotros también tenemos, en cierto sentido, ciertas advertencias de la palabra del Señor. Todo lo que el hombre sembrare, ya, entonces no esperes cosechar manzanas si siembras un peral, ¿cierto? No, si sembramos desobediencia no vamos a obtener bendiciones de parte de Dios. Ahora, sin embargo, si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con algo que se repite mucho, ya sean los profetas preexílicos, exílicos y posexílicos, el día de Jehová. El pastor Santiago nos estuvo hablando bastante de eso, ¿cierto? Está ahí, está súper claro, la connotación de ese día. Sigues leyendo, te das dar cuenta de que hay siempre en los profetas menores y mayores, hay esta connotación. No solamente, ayer mencionamos un principio que también se enseña en hermenéutica, que es el escorzo profético. También vemos una concatenación. Concatenación significa que hay algo que está al lado, al tiro. No está separado, que le sigue. Que vemos como binarismo de juicio y restauración. Juicio y restauración. Siempre vemos este modelo. Vemos que claramente hay una perspectiva de que alguien va a reinar, de que el Mesías va a reinar de mar a mar. En Salmos, hermanos, hay un montón de pasajes que hablan de eso. Es tremendo. Si seguimos leyendo nos damos cuenta que hay una noción, ¿cierto?, premilenarista en el texto, aunque este término es moderno, ¿cierto?, pero está ahí en el texto. También vamos al Nuevo Testamento, ¿cierto?, considerando justamente lo que el texto dice claramente y nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, la esperanza de los tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Y si examinamos eso en su contexto, no está hablando de la ira, ¿cierto?, del castigo eterno en el infierno, como algunos infieren. Tienes que leer el contexto para darte cuenta que Pablo está complementando toda la información del Antiguo Testamento con respecto al día de Jehová. Algo más voy a decir sobre eso en el tercer tema. Y, por supuesto, te das cuenta de que el Nuevo Testamento habla de un milenio terrenal. Apocalipsis capítulo 20, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si tú al método histórico gramático literal le asignas otro lente o metes un lente que en este caso sería la teología del pacto? El resultado, por supuesto, es diferente. Noten, yo voy a mencionar algunas cosas y esto es evidente porque para la teología reformada, la teología del pacto es un lente hermenéutico. ¿Y qué pasa si tú, por ejemplo, pones gafas verdes aquí? ¿Cómo ves? Todo verde, ¿cierto? Déjeme darle este ejemplo. Aparte de meter la teología del pacto, se deduce de la teología del pacto un concepto que es propio de la teología reformada. Vas a ver todo, en este caso, naranjo. ¿Me entienden? Aquí está una forma de ilustración. La teología del pacto, supongamos que es naranjo, entonces vas a ver todo naranjo. Pero no solamente eso. Hay un concepto que se llama, y que es parte de la creencia de la teología reformada, que tiene que ver con la prioridad nuevo testamentaria o del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dentro de los conceptos que se creen en los hermanos reformados, supuestamente Cristo y los apóstoles reinterpretaron el Antiguo Testamento. Entonces ahí viene esta relación de Antiguo y Nuevo, en donde el Nuevo se superpone sobre el Antiguo Testamento. Y obviamente ahí se cae lo que es la espiritualización del Antiguo Testamento. Pero no solamente eso. Ayer hablamos sobre Cristo, la clave hermenéutica. Y
Si aplicamos ese lente, me acuerdo cuando uno va al oculista, ¿cierto? Nos prueban varios lentes y se está viendo bien y uno dice, no, bueno, este no me sirve. Sí, ahora sí veo bien. Bueno, básicamente la teología del pacto es un lente extra a lo que debería usar usted y yo para la interpretación de la Escritura. Solamente un método hermenéutico, ¿cierto? Sencillo, nada más. En este caso, el método histórico, gramático, literal. Ahora, ¿cuáles serían las conclusiones? Bueno, básicamente lo que uno puede observar es lo siguiente. La iglesia se transforma en el nuevo Israel, ¿cierto? Se habla de la teología del reemplazo, se buscan argumentos ahí para decir lo que la Biblia no dice. Hay una hermenéutica bipolar. ¿Qué significa eso? Que muchos hermanos interpretan literalmente las Escrituras, muchos hermanos reformados, pero cuando llegan a ciertos pasajes proféticos, se cambia, ¿cierto?, el modo y hay que espiritualizar este pasaje. Por eso que hablo de una hermenéutica bipolar. Bueno, Sion se transforma en la iglesia en algunos pasajes. La metaforización de la profecía implica que muchos pasajes justamente se metaforizan o se alegorizan en cierto sentido. Pero también surge el modelo de dos eras como marco, ¿cierto? Pero un marco que supedita todo lo que se dice en el Antiguo Testamento a ese modelo, ¿cierto? Como vimos ayer, el trono de David increíblemente es trasladado al cielo porque Cristo ahora está reinando, ¿cierto?, en el trono de David. Pero el trono de David es terrenal. Cristo está ¿a dónde ahora? A la diestra del Padre, ¿cierto? Y Corintios nos habla, muy interesante, él está en espera, está en una situación de espera, hasta que el Padre diga ahora y baja. Dios gobierna, como decía el pastor Santiago, por sobre todo hoy en día. Nada se escapa, ni una molécula se escapa a la soberanía de Dios. Qué bueno escuchar eso de repente, ¿cierto? Que en el día de hoy las patologías ansiolíticas han crecido un montón. Y qué bueno saber que Dios tiene todo bajo control. No deberíamos orar de repente, Señor, toma el control. Esto es como, ¿qué? ¿Cuándo perdió el control Dios? No sé si ustedes oran así, pero no, Dios siempre ha tenido el control. Ahora, bueno, algunas áreas de la teología reformada, presbiterianos, por ejemplo, porque hay bautistas reformados que no creen en el paudo bautismo. ¿Qué significa eso? El bautismo de los niños. Pero presbiterianos sí creen, porque hay una homologación de lo que es la circuncisión del Antiguo Testamento. Y ellos dicen, ¿cómo podemos homologar esto? El bautismo de niños, perfecto. Para que los niños estén dentro del pacto. Bueno, esa es la consecuencia de leer la Escritura, no solo por medio de un método hermenéutico saludable, sino por medio de la teología del pacto. Entonces ustedes me pueden decir, no hay diferencia. No, hay grandes diferencias. Ahora, avanzo, ¿cierto? ¿Por qué decimos que la teología del pacto es el resultado de la escolástica reformada? Voy a explicar eso. Ayer hablamos un poquito de eso. ¿Qué es la escolástica, cierto? La escolástica fue un movimiento que comenzó en el siglo XII aproximadamente. El término sugiere, ¿cierto?, a alguien que tiene mucho tiempo, un tiempo de ocio, pero llegó a significar las personas que se dedicaban todo el día al estudio de la Escritura, pero integrando el pensamiento filosófico o el razonamiento filosófico para, ¿cierto?, discurrir la teología. Hay una mezcla ahí entre la interpretación en términos generales, ¿cierto?, gramático histórico, pero añadiendo la filosofía platónica, aristotélica por un lado. Ahora, noten este recuadro que ustedes pueden ver. Tenemos ahí el método exegético, implica algunos análisis para llegar al significado. El profesor Harmut dice lo siguiente, en su libro, ¿cierto? Él fue un profe que tuve. Tú necesitas hacer una investigación lingüística y gramatical. ¿Qué dice el texto? ¿Han escuchado el método inductivo? Es como súper básico eso, pero es muy bueno ese método. ¿Cómo lo dice? La investigación temática contextual. ¿De qué trata? ¿Por qué lo dice? La investigación histórica y cultural. ¿Por qué lo dice así? La investigación teológica espiritual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué enseña? Y por medio de ese proceso, ¿cierto?, que aplicamos a la Escritura, llegamos a un significado, ¿cierto?, obvio y natural. Otro ejemplo, ¿cierto? Bueno, vemos al lado que el método escolástico usa de la exégesis gramático-histórica, pero utiliza elementos, ¿cierto?, escolásticos, o sea, filosóficos para el análisis del texto. Tengo acá también, ¿cierto?, ahí el profesor Luis Contreras, pastor Luis Contreras, tiene un excelente libro que se llama Manual de Predicación Expositiva. Él da 9 pasos para aplicar una exégesis correcta.
Bueno, identifica los límites del pasaje, ¿cierto? La perícopa, donde se encuentra la unidad del pensamiento, identifica el género del pasaje, investiga contextos históricos, lee, observa el pasaje, traduce el texto, identifica, ¿cierto?, marcas gramaticales o marcas sintácticas, hace un diagrama en el texto, desarrolla el bosquejo, examina dónde encaja el pasaje teológicamente. O sea, estoy mencionando dos ejemplos solamente, hermanos, de cómo es la aplicación de la exégesis al texto bíblico. Nosotros no leemos el texto y decimos, ¿qué significará esto? Ah, significa esto. Tenemos que aplicar un método histórico, gramático, literal, pero también a la luz de eso, ¿cierto?, la exégesis que aprendemos muchas veces, ¿cierto?, en institutos o en seminarios. En términos generales, no es llegar y leer el texto y decir, esto significa esto. No, necesitamos tener un procedimiento saludable. Hay buenos libros en eso, uno de ellos es del pastor Contreras. Ahora, avanzo un poquito, como ya dije, el uso de la exégesis gramático-histórica en el método escolástico suma no solamente la hermenéutica gramático-histórica, sino también la metodología del razonamiento filosófico. Ahora, la pregunta es, ¿por qué decimos que la teología del pacto es el resultado de la escolástica reformada? Ahora, en esta siguiente diapositiva quiero explicar un poquito, hermanos, qué significa el razonamiento escolástico. En el siglo, ¿cierto?, II apareció un hombre que se llamaba Arrio. ¿Y qué decía Arrio? Fue uno de los primeros en cuestionar la deidad de Cristo y con ello trastocar el concepto trinitario. Decía que Cristo no era igual al Padre, sino similar, y usó una palabra que se lee homoiousios. Sin embargo, apareció un apologista, ¿cierto?, que se llamaba Atanasio y refutó a Arrio, ¿cierto? Si ustedes no saben, pero Arrio podría ser perfectamente el padre de los testigos de Jehová en el día de hoy, claramente. Atanasio fue él, en este caso el apologeta, para refutar a Arrio, y no solamente a Arrio, sino que el concilio de Nicea declaró lo siguiente: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia, y ahí está el concepto de la hipostasis, ¿cierto?, del Padre, o sea, la misma esencia se refiere, de Dios, luz de luz, el mismo Dios, del mismo Dios, engendrado, no hecho, pues es de una sustancia. Entonces, aquí se usaron conceptos escolásticos o filosóficos para defender la fe. No quiere decir que necesariamente esto es malo. ¿Me entienden? Esto es lo mismo que el cajón del diablo, ¿cierto? ¿Conocen el cajón del diablo? Cuando yo era chico en la iglesia se hablaba del cajón del diablo, de la televisión, ¿cierto? Ah, ahora se acordaron. Cajón del diablo, cha. Pero bueno, todos entendemos que eso en realidad es una especie como de tradición, simplemente que no tenía mucho fundamento. Por supuesto, hermano, que no todo lo que sale ahí es bueno, eso lo podemos entender, lo mismo que en Internet. Pero aquí se usaron conceptos de tipo filosófico para defender la fe. Arrio decía, no, Cristo es homoiousios, o sea, es semejante a Dios, pero Atanasio le dijo, no, compadre, Cristo es homoousios, o sea, es igual al Padre. Y eso es lo que habitualmente se hacía en los concilios, el razonamiento filosófico. Ahora, Tomás de Aquino, de hecho, en muchos seminarios e institutos se enseña, por ejemplo, apologética. ¿Cómo defienden la existencia de Dios? Está el argumento cosmológico, el argumento teleológico, no sé si lo han escuchado. Hay muchos argumentos que son filosóficos, básicamente. Y bueno, Tomás de Aquino, por ejemplo, él inventó el concepto de las 5 vías, ¿cierto?, de la existencia de Dios, y él tiene el siguiente razonamiento: el movimiento de todos los objetos en el universo. ¿Quién originó su emplazamiento? Sigue diciendo, la necesidad de todo efecto está provocado por una causa anterior. Y ahí está el concepto, ¿cierto?, de causa y efecto. Este mundo revela un espectacular, ¿cierto?, modelo, ¿cierto?, o un efecto adecuado. Cuando nosotros vemos un caos, eso no tiene propósito en sí, pero este mundo está tan ordenado, a pesar de que el pecado original afectó todo esto, pero vemos, ¿cierto?, que hay un orden. Y generalmente, ¿cierto?, varios teólogos durante siglos trataron de argumentar también sobre esto. Otro ejemplo de esto es William Paley, ¿cierto? Él fue uno de los que propuso
el concepto, diríamos así, el proto-argumento del diseño inteligente, que habitualmente en el día de hoy se habla del diseño inteligente. Tú te miras al espejo y dices, wow, qué tremendo soy. Hay un diseño, mis ojos, cómo pueden... interesante cómo el ojo trabaja, cómo mi mano trabaja a la orden de mi cerebro. ¿Qué es eso? ¿Es casualidad? No, veo un diseño ahí. Y este autor habla sobre el típico ejemplo de que si vas caminando por la playa y te encuentras un reloj, tú no llegas a la conclusión, wow, esto se formó producto de los 1000 años de la evolución, los astros se juntaron y... ¿Me entienden la idea? Y él dice lo siguiente, no quiero leer todo. Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar. Así pues, ¿quién puede pensar que un organismo humano mucho más complejo que un reloj es producto del azar? Termina diciendo este autor, a ninguna persona razonable se le puede ocurrir negar que todo ser vivo, con sus partes dispuestas entre sí idóneamente, cada una cumpliendo su función, su finalidad interdependiente entre sí, es el producto de un artesano sumamente hábil y poderoso que nos concibió. Entonces, siempre se ha usado la filosofía con un buen propósito dentro del campo de la apologética en algunos casos, ¿cierto? Pero ayer veíamos que en el contexto, ¿cierto?, de la escolástica medieval, los católicos usaron la filosofía justamente para fundamentar muchas de sus doctrinas en contra de las escrituras. Una de ellas, ¿cierto?, que quiero mencionar ahora, tiene que ver con la cuestión de los sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. ¿Y cuál es la connotación soteriológica de los sacramentos? Déjenme explicar esto para entender el concepto de la escolástica. La escolástica católica concluyó que los sacramentos son visibles signus invisibilis. Gratia. ¿Qué significa eso? Signos visibles de la gracia invisible. Déjenme explicarle esto un poquito más. Trento, que fue la contrarreforma, dijo o definió los sacramentos como medios de salvación o como instrumentos de la gracia, a los cuales describió como signos establecidos por Dios, no fruto de invención humana, que realmente producen la santidad y la justicia significada, ¿cierto? Y Trento concluyó, los sacramentos del Nuevo Testamento causan la gracia, la dan a los que dignamente la reciben, contienen la gracia que estos sacramentos significan, dan la gracia a los que no ponen obstáculo y los sacramentos comunican la gracia en virtud de la obra realizada objetivamente. Déjeme explicarle esto con otras palabras. Un sacramento es un ritual. Y en la teología católica un ritual tiene el poder de generar algo espiritual. Hermanos, nosotros los evangélicos hemos abrazado un ritual por muchos años que consideramos que, ¿cierto?, tiene poder sacramental. ¿Cuántos de ustedes hicieron la oración del pecador? Yo desde niño hice muchas veces la oración del pecador y si me preguntan, Joel, ¿eres salvo? Sí, pues yo recibí a Cristo en mi corazón, repetí la oración, pero mi vida no reflejaba realmente el cambio que Dios estaba haciendo. Muchas personas, ¿cierto?, se han acercado a la oración del pecador, una práctica que deriva, ¿cierto?, de Charles Finney y entre otras cosas más que viene de Estados Unidos en su momento. Ahora se ha dado mucha luz sobre que eso fue un error. Muchos autores han hablado de eso, desde el pastor MacArthur, el pastor Sugiel mismo también, el pastor Miguel Núñez han hablado, que un ritual en sí no tiene poder. Eso es teología católica. ¿Se acuerdan en Hechos 15 cuando algunos judaizantes querían que los judíos, para que fueran salvos, tenían que, ¿qué cosa? Eso es un ritual. La verdadera fe no se basa en rituales. Todo el sistema soteriológico católico se basa en asignar a ritos poder que no tiene. Literalmente el cura dice, esto es cuerpo, ¿cierto?, de Cristo, y se produce un milagro ahí, la transustantación. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, muchas veces nosotros, yo en lo personal, cuando tenía miedo del infierno, me acordaba, oye, voy a hacer la oración del pecador otra vez. Usaba la oración como una muleta de apoyo. ¿Eres salvo, Joel? Sí, pues sí, hice la oración. Cuando comprendí realmente lo que es la salvación de Dios, no funciona así, hermano. Entonces, cuando entendemos la sacramentología católica, todo tiene que ver con rituales. Y Trento va a decir eso. Ahora, este autor católico, que en este libro habla de los sacramentos, va a criticar y quejarse de Lutero. ¿Por qué? Dice él, al adoptar esta drástica actitud contra la definición, noten, escolástica de los sacramentos,
Lo que de veras estaba negando Lutero era la eficacia causal de los rituales. Por eso que se enojaron con Lutero. Lutero rechazaba de modo absoluto que la gracia de una determinada acción realizada por un hombre, a lo que se opone decididamente Lutero es a aceptar que los sacramentos, ritos, sean signos eficaces de la gracia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vemos? La pretensión de la doctrina católica de los sacramentos, ritos, no surgió del texto bíblico, sino del pensamiento escolástico, ¿cierto?, filosófico de los teólogos católicos. Claramente, Hugo San Víctor, Pedro Lombardo, Tomás de Aquino, entre otros, de un día para otro se les ocurrió que ellos podían generar una obra sobrenatural por medio de rituales. Por eso, hermanos, que la Iglesia Católica está llena de rituales. Ahora, ¿se acuerdan de esta cita? La vimos ayer de Alfonso Ropero en su libro, hablando un poquito de que además de que la teología católica adoptó un razonamiento escolástico, también los reformadores adoptaron un pensamiento escolástico. ¿Y cómo puede ser eso? Avanzamos un poquito. Noten lo que dice la dogmática reformada de Backing. Durante el siglo XVII, los teólogos reformados se alejaron de la teología bíblica de Calvino hacia una más, escolástica, ¿cierto? La teología reformada constructiva de este tipo alcanzó un punto culminante y un final de línea en afirmaciones confesionales tales como los cánones de Dorf, la confesión de fe de Westminster y los dos catecismos, el mayor y el menor, y el consenso helvético en Holanda, la teología federalista, que es un sinónimo de la teología del pacto, de Johannes Cosius, se alió al cartesianismo. ¿Qué significa el cartesianismo? Viene de Descartes. Descartes usaba una metodología para llegar a ciertos conceptos por medio de la deducción. Qué interesante que este mismo teólogo que es reformado, que es pro teología del pacto, nos esté diciendo esto. Sigue diciendo él, se alió al cartesianismo y se topó con la oposición de hombres como Boethius, y al final la teología escolástica de Boethius, ¿cierto?, y otros, quedó eclipsada por la teología cartesiana y la de Cosius. Hermanos, ya sea Boethius y Cosius fueron parte de los fundadores de la teología del pacto. Eran teólogos escolásticos reformados. Sigo leyendo. Los alejamientos de la fe romana fueron notablemente destacados con la Academia Francesa de Saumur, donde Moisés Amirault introdujo en la Iglesia el universalismo racionalista, el amiraldismo, producto de la influencia del pensamiento escolástico. ¿Qué era la escolástica? La mezcla del uso o del método interpretativo, ¿cierto?, gramático histórico, más la filosofía. Amiraldo fue el que negó la idea de que Cristo había muerto solamente por los elegidos. Y él habló del universalismo, ¿cierto? Todos van a ser salvos finalmente. Y ya saben esa discusión, ese otro tema, por supuesto. Ahora, hermanos, la mayoría de estos teólogos reformados, sin duda hombres piadosos, utilizaron una metodología escolástica para llegar a concluir, ¿cierto?, la cuestión de la teología del pacto. Ahora, Manfred Svensson, ¿cierto?, un chileno suizo, si no me equivoco, escribe en este libro lo siguiente. ¿Qué es la escolástica?, dice él. Y él nos da otra explicación para que entendamos un poquito más qué significa. Lo que importa recordar es la sofisticación que, en consecuencia, pudo llegar a encontrarse en los comentarios escolásticos. A modo elocuente ejemplo podemos mencionar cómo en el comentario de Guillermo de Ockham la teología ya aparece completamente disasociada de la reflexión bíblica y el cultivo espiritual. Así, en su comentario de Guillermo Ockham, un filósofo teólogo, se encuentra una larga reflexión inicial de 70 páginas respecto de la naturaleza de la evidencia. Y como hace notar Roseman, en las primeras 370 páginas de la obra encontramos una única cita bíblica. O sea, la tendencia de los escolásticos es a especular, y de aquí, por aquí, un versículo por aquí, otro por acá. O sea, el fundamento de muchas de sus conclusiones no se basaba en la exégesis bíblica, se basaba en la especulación filosófica. Y los padres de la teología del pacto,
La mayoría de ellos fueron escolásticos. Ahora, miren, características de la escolástica de la teología del pacto. Primero, 5 cosas que voy a mencionar solo a modo de resumen. Primero, hay un alejamiento de la explicidad de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Hermanos, hay enseñanzas explícitas en las Escrituras. Ellos se alejan de lo que es explícito para encontrar entre medio de las letras, ¿cierto? No, aquí hay algo. Segundo, tendencia a la especulación. ¿Por qué? Porque el pensamiento escolástico es eso, es especulativo. Cuarto, uso de silogismos, ¿cierto? ¿Qué es un silogismo? Déjeme darle un ejemplo. ¿Cómo se llaman los que habitan o los que viven en Coquimbo? Coquimbanos, ya. Todos los coquimbanos, ¿cierto? Son peleadores. Alex es coquimbano. Conclusión, Alex es peleador. ¿Me entienden el silogismo? ¿Me entienden? No, pero es mentira, Alex es mentira. Pero eso es un silogismo, en cierto sentido. Y mucho de lo que hace la teología del pacto, y lo vamos a ver aquí en resumen, tiene que ver con eso, con usar silogismos e inferencias. Muchas veces nosotros en la iglesia tenemos que luchar con este tema. Es que yo vi al hermano Alex entrar a la cantina, yo lo vi, sí. No, y parece que después salió, pero uff. Pero hermana, ¿usted lo vio de verdad? Sí. Muchas veces llevamos un comentario a su conclusión, pero ni siquiera sabemos eso, es una invención nuestra. ¿Qué pasa si tú lees la Biblia y dices, por ejemplo, hay autores que uno puede escuchar que ven en Génesis que hay una creación preadánica? Se ríen algunos, ¿cierto? ¿Y dónde sacan eso? ¿De dónde surge eso? Miren, cuarto, formulación de inferencias sobre inferencias. Surge una inferencia y sobre eso se construye otra inferencia y otra inferencia. Y cuarto, hay una mística confesional. ¿Qué quiere decir con mística confesional? Un sinónimo de mística es devoción. Pero ¿devoción en qué sentido? Devoción significa un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado, ¿cierto?, por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución o una creencia. Yo soy confesional. Hermano, eso es triste. Es lo mismo que decir, hay una mística pentecostal. Yo soy pentecostal. No soy como ustedes que son unos pingüinos, ¿cierto? Generalmente se dice de los conservadores o de iglesias bautistas, ustedes son más fríos que los pingüinos. Entonces hay una mística que es, yo diría que es orgullo simplemente. No, yo soy presbiteriano, ¿cierto? La barba ahí. No tengo mucho, pero hay una mística, hermanos, dentro del pueblo reformado. Y no quiero decir que todos sean así. Hay muy buenos hermanos de línea reformada. Pero esto yo lo veo mayormente en los jóvenes. Soy confesionalista. O sea, ponen por casi encima de la Escritura o a la par de la Escritura el ser confesionalista. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Podemos caer en las prácticas del catolicismo medieval sin darnos cuenta. No, mi corporación es perfecta. Ahora, evaluación de la evaluación crítica al pacto de oro. Y aquí quiero que pongan atención porque voy a mencionar la argumentación de algunos teólogos, en este caso de la teología del pacto, desde el punto de vista del pacto de oro y el pacto de gracia. ¿Y qué dicen ellos? Y vamos a anotar algunos detalles, ¿cierto? Este es un autor, el doctor Sam Renihan, que obviamente es pastor de la iglesia reformada en Trinity de los Estados Unidos. Y él es uno de los que es punta de lanza en esto también, y argumenta, ha escrito varios libros. Y veamos el razonamiento que usan, y ustedes les quiero llevar a que observen con atención, ¿cierto? Vamos a anotar. ¿Dónde está la debilidad del argumento? Él dice lo siguiente: Dios puso a Adán como cabeza federal, como representante. Esto es, Adán fue el representante de la humanidad. Y sabemos que lo puso como cabeza federal porque Pablo lo dice en Romanos 5:12. ¿Esto es cierto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Eso es súper claro y es verdad. Ahora, noten la conclusión.
Adán representó a todos los hombres porque Dios hizo un pacto con él. Y el hecho de que él representó a todos los hombres es el argumento o uno de los argumentos para demostrar que él estuvo en pacto. ¿Qué significa eso? Inferencia. No está eso en el texto. Una inferencia es una conclusión que no es objetiva, que mayormente es una deducción simplemente, que no está en el texto. ¿Cierto? Notemos otro comentario de él. Dios le prometió vida eterna, lo puso en el huerto, lo puso como cabeza, ¿qué dice? Federal. Lo obligó a una ley de obediencia. Lo que pongo en rojo es, pongan ojo ahí, Dios le prometió vida eterna. Esto es lo que la confesión marca. La confesión bautista de 1689. Lo que demuestra la realidad del pacto. Porque afuera de un pacto es imposible ganar cualquier cosa, en particular una recompensa de vida eterna. Entonces, si podemos demostrar que Dios le prometió vida eterna, entonces es necesario que haya un pacto. Es imposible negar que hay un pacto con Adán. Una ley en sí no es un pacto, es una ley. Haz esto, no hay recompensa. El hecho de que Dios le obligó a Adán a una ley de obediencia, esto no implica un pacto, pero si hubiera una promesa junto a la ley de obediencia, entonces hemos encontrado un pacto. Bueno, le obligó a una ley. ¿Dónde está eso en el Génesis? Dios le dio una orden, pero una ley es algo diferente, incluso desde el punto de vista del concepto hebreo ahí. Otra cosa, él dice que Dios le prometió vida eterna. Esto es lo que la confesión marca, lo que demuestra la realidad del pacto. Eso es una inferencia. No es una revelación explícita de la Escritura. Otra cosa más. Dice, es necesario que haya un pacto. Hay un argumento necesarista, ¿cierto? Muchas veces los niños ocupan esos argumentos. Papá, necesito comprarme esas zapatillas que valen 60 es barato, 100 lucas, y que son Nike, que necesito esa zapatilla. Se autoconvencen de que su valor tiene que ver con las marcas. Un argumento necesarista. Y aquí lo mismo, es necesario que haya un pacto. Pero se construye bajo inferencias. No hay nada objetivo en el texto que diga, Dios hizo un pacto con Adán. Notemos lo siguiente. Primero, y aquí vemos un poquito de refutación. Los pactos bíblicos son explícitos en las Escrituras. Tú los puedes encontrar claramente. Y por ello se les llama bíblicos. Cada uno de ellos empieza con una fórmula habitual, con el término del caso, ¿cierto? Berit, ese es el término que se usa para pacto, de manera explícita. Por ejemplo, estableceré mi pacto contigo, pacto noético. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, el pacto abrahámico, y guardaréis mi pacto, el pacto mosaico, el pacto davídico. Yo, Jehová, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá en tus extrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. 2 Samuel 7:12, Lucas 1:32, refieren a este pacto que se llama pacto davídico. Y el nuevo pacto, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Todo eso es explícito. Todas estas alusiones, incluido la simplicidad del davídico, dejan ver de manera explícita un pacto por medio de sus cláusulas, términos concesiones, palabras y promesas, y a la vez por medio del término clave que se usa en el texto hebreo, berit, y en el Nuevo Testamento se usa el término diateke. Estos son pactos bíblicos, por lo demás objetivos escrituralmente. El pacto de obras solo es resultado de una construcción artificial forzada basada en ideas anexas e introducidas al texto bíblico. Es lo que se conoce como eisegesis, no exégesis. Ahora, eisegesis es poner ideas en el texto, exégesis es extraer del texto lo que el texto realmente está diciendo. Segundo, la relación en el Edén se hace en base a la obediencia per se, por sí misma. No hay un pacto de por medio sugerido, lo puedes leer una y otra vez y no está el concepto. Pero los textos de vasallaje en el Antiguo Testamento muestran que sí hay un pacto en Génesis porque las condiciones que se dan. No, hermanos. Eso es un argumento simplemente, vuelvo a decir, de tipo escolástico, nada más. La tesis de Sam Renihan, que insiste en que Adán estaba bajo una ley, en este sentido es forzada porque una cosa es la obediencia a Dios por medio de un mandato, una orden de instrucción, que es lo que implica y significa el término tasvá. Ese es el término que se usa en Génesis cuando él dice
que cuando ordenan no comas de este árbol. Y mandó se traduce. Pero otra, la obediencia exigida por medio de la estipulación de una ley ligada a un pacto que usa el concepto de berit. Los conceptos de ley y pacto no están en Génesis 2.15, ¿cierto? Y todo el contexto ahí, como sí se observan en los pactos bíblicos. Ahora, en ambos casos no hay ninguna relación entre y mandó a la de un supuesto e hizo Dios un pacto de obras con Adán. No hay una relación objetiva clara ahí, regido por una ley de obediencia, como dice Renihan. Y esto es aún exegéticamente insostenible porque esta palabra, sabá, ¿cierto?, y mandó, significa lo siguiente. Primero, mandar, dar órdenes o instrucciones, decretar, designar. El participio se traduce como comandante, ¿cierto? Se usa 485 veces en el Antiguo Testamento y se traduce, ¿cierto? Perdón, de las 485 veces que se usa, nunca se traduce como ley. ¿Y por qué Renihan dice que es una ley? ¿Dónde saca eso? Inferencias. Además, la raíz de esta palabra no implica un sentido jurídico, ¿cierto? Más bien se trata de un verbo dicenti. ¿Qué significa eso? Una forma específica de hablar, la de un superior que ordena y manda a un subalterno. Otra cosa más. Segundo, la orden y el mandato, ¿cierto? Ambos son actos de autoridad y en algunos casos implica una prohibición. Las últimas palabras de un padre de familia antes de morir es un ejemplo de su uso en el Antiguo Testamento. Génesis 6:22 lo usa de la obediencia de Noé a las instrucciones con respecto a los animales del arca. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Es una orden simple. Y si uno hace un análisis semántico del término, ¿cierto? Vemos lo siguiente. Ahí está la palabra mandó y los sinónimos semánticos de este término. Debería yo encontrar ahí la palabra berit, pacto. Pero no aparece la palabra pacto como un sinónimo de la palabra mandó, que es una orden simple. Entonces, ¿por qué yo le asigno a un término una connotación que no tiene? Ahora, de hecho, también en la Septuaginta, ¿cierto? Recuerden que el Antiguo Testamento fue traducido al griego por, ¿cierto?, supuestamente la tradición, por 70 ancianos, y ahí se llama la Septuaginta. Pero aún, yendo a la Septuaginta, la palabra diateque, ¿cierto?, aparece aquí como algún sinónimo. Simplemente la idea es ordenar, mandar, ¿cierto?, designar, decir. Si en Génesis capítulo 2, ¿cierto?, se usara la palabra pacto, claramente encontraríamos no solamente el concepto, sino también sinónimos similares. Pero ni siquiera en el análisis semántico de los términos hay una relación con el concepto de berit, que tiene una connotación muy diferente. Ahora, tercero, ¿está Romanos 5 aludiendo a un pacto de obras? Porque también esto es una inferencia. ¿Está el paralelo allí basado en una relación de pacto entre Cristo y Adán? Primero, según Génesis 3:17, revela una doble acción de desacato. Adán, según Dios, no desobedeció a un pacto, sino a una orden simple y directa de Dios. Es por eso que la relación paralela en Romanos 5 no se estipula entre pactos representativos, sino entre la desobediencia de Adán versus la obediencia de Cristo. Ese es el paralelo correcto ahí. Así Pablo contrapone la transgresión de Adán con el don de Cristo. Y nuevamente, la transgresión con la gracia. Y lo dice claramente, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa es la relación paralela. ¿Por qué meter algo de pacto ahí? Dice Renihan también, Dios le obligó a una ley de obediencia, sabemos que eso no está en el texto. Ahora, Adán tiene la responsabilidad de obrar para llegar a un descanso como Dios. Números 3, 5 y 10 dice, que guarden para llevar el servicio del tabernáculo, refiriéndose a los sacerdotes. ¿Cuál es la conclusión de Renihan? La palabra que guarden y la frase que fue traducida para llevar al servicio, todo esto con una palabra en hebreo, son iguales a las palabras que se usan en Génesis 2.15 para describir el trabajo de Adán en el Edén. ¿Cuál es la pretensión de esta disquisición? Es decir, ¿viste? Que así como se usa en Números este pasaje, ¿cierto? Acá en Génesis se usa la misma palabra y claramente vemos un pacto.
Una tremenda inferencia. Sin embargo, al analizar esto, claramente es una inferencia, y analizar los 3 pasajes que se mencionan ahí, por ejemplo, en Génesis 2.15, para que lo labrara y lo guardara. Números 3.7 dice para hacer el trabajo, y Números 3.6 se usa la palabra servir. Hermanos, solamente hay una relación que puede ser paralela. Acá se usa una palabra en hebreo, avad, y acá también, pero los otros no, y tampoco es lo mismo. Hermanos, cuando uno a veces quiere analizar un concepto, uno dice, ¿será que dice esto la Biblia? Entonces uno tiene que profundizar y ver, ¿hay un paralelo realmente aquí? Él lo ve, pero no existe tal paralelo como él lo menciona. Gruden dice, algunos han cuestionado si es apropiado hablar del pacto de obras que Dios tenía con Adán y Eva con el huerto del Edén. En realidad, la palabra pacto no aparece en la narrativa del Génesis. Eso es una confesión. Sin embargo, dice Gruden, que es pro pacto, ¿cierto? O teología pactual, las partes esenciales de un pacto están presentes, o sea, como la estructura, aunque no aparezca el concepto berit. Además, Oseas 6.7, al referirse a los pecados de Israel, dice, son como Adán, han quebrantado el pacto. Este pasaje ve a Adán viviendo en una relación de pacto. ¿Cómo es eso? Noten que esto también es una inferencia. De hecho, bueno, también va quien lo dice. La única referencia escritural explícita a semejante pacto es Oseas 6.7, que dice que Israel y Judá transgredieron el pacto, ¿cuál Adán? Las traducciones como un hombre o en Adán son posibles, pero menos probables. ¿Es cierto que Oseas se refería a una teología, cierto, pactual que Dios hizo con Adán? Miren, literalmente el texto hebreo dice lo siguiente, leyendo de derecha a izquierda, pero ellos como Adán rompieron el pacto, allí traicionaron o me traicionaron. Entonces uno lo que hace es primero examinar, lo puedes hacer con un interlineal, no necesariamente tienes que, no sé hebreo, cómprate un interlineal y te vas a dar cuenta. Veamos este análisis. La traducción de Reina Valera dice, mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Si hacemos un análisis, cierto, sencillo de exégesis, vamos a notar lo siguiente, hermanos. Mas ellos, en sus conductas, aquí lo que se tiene en mente es la conducta de Adán versus la conducta del pueblo de Israel. ¿Por qué meter un pacto? No está diciendo eso el texto. De hecho, Adán es comparativo, mas ellos, los israelitas, igual que Adán, traspasaron el pacto, allí me traicionaron. Esa es la idea de la palabra prevaricaron. Por eso es importante, hermanos, tener claro estos 2 conceptos que tienen que ver con el sentido del habla, el sentido locutivo y el sentido ilocutivo. Hay un sentido perlocutivo también. ¿Qué significa el sentido locutivo? La locución como está ahí. Por ejemplo, Jesucristo dice, si alguno no aborrece a su padre y madre, ¿no puede ser? Ya, esa es la expresión locutiva. Si yo hago una lectura superficial de texto, dice, ¿cómo aborrecer a mi padre? Seguramente alguien que no tiene cultura evangélica va a decir, ¿cómo eso? Porque los mandamientos dicen que debemos honrar a nuestros padres. Sin embargo, tenemos que entender la intención ilocutiva, y eso tiene que ver justamente con la intención del autor. Y ahí la palabra que se usa es amar menos, ¿cierto? Si Cristo no es en primer lugar, no puede ser mi discípulo. Esa es la intención ilocutiva del texto. Ahora, explicando esto, ¿cuál es la intención locutiva? Ellos, de la misma manera que Adán, desobedecieron. Eso es lo que está enseñando el texto. La intención ilocutiva, ¿qué hay detrás de este texto? Bueno, como Adán transgredió una orden, Israel transgredió un pacto. El punto está en las conductas. Ambos se condujeron erradamente, pecaron ante Dios. Pero aquí no está justificando que exista un pacto de obras con Adán. Eso no solamente es inferencia, sino es eisegesis. Ahora, avanzo, hermanos. Me llamó la atención esta teología de Becky y Mark Jones, que dice lo siguiente, es una teología reformada. El teólogo puritano británico Dudley Fenner pudiera haber sido el primero en utilizar el término pacto de obras, al menos en su forma en latín, foedus operum. La idea de un pacto de obras plantea un número de preguntas teológicas importantes, particularmente puesto que la Biblia realmente no usa la palabra pacto para caracterizar una relación prelaxaria, antes de la caída de Adán
con su hacedor. Qué interesante. Los teólogos reformados reconocen que la palabra pacto no está en el Génesis. Entonces, ¿por qué ven un pacto ahí? Noten lo siguiente. Anthony Burgess admite cándidamente que el pacto de obras hecho con Adán es establecido con menos claridad. El pacto hecho con Adán debe ser entendido solo por... ¿Quién lo está diciendo? Una teología reformada. Deducciones y consecuencias. Cuando yo pienso en deducciones, pienso en el pensamiento escolástico. Ahora, esto es muy interesante y pongan atención. Este es un autor también reformado que habla de este pacto y este autor, cierto, Denaul, dice lo siguiente. Pongan atención en esto porque hay algo aquí que llama mucho la atención. El pacto de obras tenía una manera sencilla de funcionamiento. Si Adán hubiera obedecido, él y su posteridad después de él habrían alcanzado la vida eterna, al ser sellados en inmortalidad e incorruptibilidad. En virtud del pacto de obras, la vida eterna no puede ser dada gratuitamente, sino que debe ser... no sé si entendieron la sugerencia de esta declaración. ¿Por qué Dios, que es un Dios de gracia, condicionaría la vida eterna a obras? ¿Me entienden? Miren, si Adán hubiera obedecido, él y su posteridad después de él habrían alcanzado la vida eterna. Después dice, en virtud del pacto de obras, la vida eterna no puede ser ganada gratuitamente, sino que debe ser ganada. Está sugiriendo que Dios pudo haber sugerido el pacto de obras para que Adán y su posteridad hubieran ganado. O sea, está de una u otra manera diciendo que la salvación pudo haber sido por obras. Eso es un problema, por supuesto, teológico, hermanos, porque nunca la salvación de un Dios de gracia se ha basado justamente en lo que tú y yo podamos hacer. Entonces, esto es complicado observarlo. Ahora, pasemos un poquito a la evaluación crítica del pacto de gracia. No voy a analizar el pacto de redención, que si no estaríamos hasta aquí, ¿hasta qué hora? Solamente analizar el último. Básicamente lo que ha expuesto el pastor Thomas Montgomery en una de sus exposiciones sobre la teología de gracia. Noten lo que dice él. El pacto de gracia, redención, es un pacto acuerdo hecho entre las tres personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo. En este pacto cada persona de la Trinidad desempeña, escuchen bien, un papel específico con el plan de redención. Dios el Padre escogió un número específico de personas y las entregó a su Hijo para que fuesen y formasen su pueblo y llegaran a ser el pueblo de Cristo. Y esta frase en Isaías 53, para redimir a su pueblo, el ángel lo anunció en Mateo 1, Él salvará a su pueblo. En Hebreos 2, habiendo de llevar muchos hijos, la idea se refiere a su pueblo. Entonces, no todo lo que dice el pastor Montgomery es falso. Por ejemplo, vemos esta verdad de que Dios el Padre escogió un número específico de personas. Si tú lees Juan 6 te vas a dar cuenta que eso es verdad. Cuando Cristo dice que el Padre le dio al Hijo, ¿cierto?, quienes iban de ser salvos. Sin embargo, lo que está arriba, hermanos, es una deducción simplemente. Cuando Él dice lo siguiente en el texto de arriba, en lo que está en rojo, el pacto de gracia es un pacto o acuerdo hecho entre las tres personas de la Trinidad. ¿Dónde sale eso en la Escritura? Por eso que esto es una inferencia simplemente deductiva. No está en el texto de manera explícita. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué afirma algo que el texto no dice? Notemos aquí también, dice él, ahora, Dios el Hijo se comprometió todo lo necesario para salvar a su pueblo. Bueno, básicamente, ¿qué es esto? Es una suposición deductiva. Dios, el Hijo, se comprometió todo lo necesario para salvar a su pueblo. No estoy diciendo que Cristo no se comprometió en salvar a los escogidos, claramente. Pero ¿dónde está esta expresión en la Escritura? El Hijo se comprometió como mediador. Sabemos que Cristo es el mediador, porque no hay otro Dios, ¿cierto? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, Cristo es el mediador, por supuesto.
Ahora, ¿qué sigue diciendo él? Este compromiso lo obligaba a encarnarse, a venir a este mundo como el siervo del Padre, como el segundo Adán, cabeza y representante del pueblo que el Padre le había dado. Y bajo las condiciones de este pacto, Cristo aceptó la obligación. ¿Dónde está eso en el texto? ¿Dónde está eso en la Escritura? Y dice, y bajo las condiciones de este pacto, Cristo aceptó la obligación de vivir una perfecta, vida, y segundo, expiar los pecados de los escogidos, muriendo como sustituto propiciatorio en lugar de ellos. Y además se comprometió a interceder por ellos y por fin llevarlos a su gloria. Hay cosas que uno puede llegar a concluir por medio de la enseñanza implícita, ¿cierto? Que es diferente a la explícita, que sí, claramente es verdad. Pero hay muchas de estas declaraciones que son inferencias simplemente o deducciones, hermano. Tú no puedes hacer eso con la Escritura. Avanzo en lo siguiente. Dios, el Espíritu Santo, se comprometió, ¿cierto?, a regenerar y llamar eficazmente a los escogidos, concediéndoles el don del arrepentimiento y la fe. Además, el Espíritu Santo se comprometió a morar para siempre en los creyentes. ¿Me puede buscar una cita donde diga que el Espíritu Santo, yo me comprometo a hacer esto? Y esto raya un poquito, es cierto, lo que a veces sí es verdad, porque claramente el Espíritu Santo es el que obra la nueva vida. Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? Es necesario nacer de nuevo. Y Cristo dice a Nicodemo, y Nicodemo no sabe qué es pensar, está toda la vida bajo el paraguas del judaísmo, pero no entiende qué es nacer de nuevo. Y Cristo le da una sola respuesta. Le dice, agacha tu cabeza, repite después de mí. No dice eso, no dice eso. Dice, bueno, el Espíritu sopla donde quiere y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y se acabó la explicación. Muy interesante lo que dice Jesús ahí. ¿Y cuál es la evidencia? Tú miras por la ventana y ¿cómo sabes que hay viento? Las hojas se mueven. Cuando Dios obra, van a haber efectos en tu vida. ¿Hablar en lengua? No. Tu corazón va a ser transformado y vas a mostrar el fruto del Espíritu. Tu carácter va a cambiar. Ya no vas a alegar con tu esposo, ¿cierto? Hermano, es de verdad. El fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Me gusta ese concepto de templanza. Tremendo. Pero bueno, noten, Dios, el Espíritu Santo, se comprometió a regenerar y llamar eficazmente a los escogidos. No sé dónde está esta cita, mi querido hermano. No está en el texto. Avanzamos, ¿cierto? Estas inferencias dogmáticas. ¿Por qué pongo dogmáticas? ¿Qué es un dogma? Es algo casi inquebrantable, ¿cierto? No, es que eso lo hizo el Espíritu Santo. Estás afirmando algo que no dice la Biblia. Dogmáticamente. De hecho, dice, en síntesis, es una forma muy resumida. Aquí está toda la idea de pacto de gracia, aunque vamos a ver varios otros puntos cruciales en relación con la salvación, dependen directamente de este pacto. Y es imposible interpretar correctamente la Biblia. Noten, es imposible interpretar correctamente la Biblia y el plan de salvación, a menos que lo hagamos dentro del contexto de él. ¿Qué está diciendo el pastor Montgomery? Tienes que estar en una iglesia reformada, pactual, federalista, porque si no, no va a entender nada y no te están enseñando correctamente las Escrituras. Todo esto, hermanos, son deducciones simplemente, inferencias dogmáticas. Noten el siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Dónde surge esto? Ahora, la lista de textos que se mencionan, ¿cierto? Textos que se refieren a este pacto, dice él, pastor Montgomery, hay muchos. Por ejemplo, Salmo 25:14 dice, el secreto de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Conclusión, dice él, es el pacto eterno de gracia. ¿Lees el contexto? ¿Se está refiriendo al pacto de gracia? Wow. El salmista usa el concepto de berit en un sentido general, por supuesto, con respecto a que Dios tiene comunión con aquellos que le temen y en ninguna parte del texto o contexto se insinúa sobre un supuesto pacto de gracia. No estoy diciendo que Dios no es un Dios de gracia, ¿me entienden? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Dios es un Dios de gracia. Pero ¿por qué él ve en Salmo un pacto de gracia?
Gálatas 3. A ver, ¿cuál es el argumento? Se refiere a este mismo pacto, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El argumento de Pablo es que el pacto de Sinaí no anuló, no invalidó el pacto que Dios había previamente ratificado con Cristo. ¿Cuál es ese pacto previamente ratificado con Cristo? El pacto de gracia. Usa textos que se refieren a un pacto objetivo para usarlos como soporte para el pacto de gracia. ¿Cómo se llama eso? Deducción, eisegesis, Hebreos 13:20. Se refiere a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, ¿cierto? Como sangre del pacto eterno. Esto quiere decir que Cristo, ¿cierto?, derramó su sangre en relación con su papel como mediador y fiador del pacto eterno de gracia, dice el pastor Montgomery. El pacto hecho antes de la fundación del mundo entre las tres personas de la divinidad. Hermanos, Salmo 25:14 es una deducción. Gálatas 3 también es una deducción dogmática y Hebreos 13, ¿cierto?, también es una deducción. Ninguno de estos pasajes se refieren al pacto de gracia que el pastor Montgomery trata de argumentar. Ahora, si uno examina, hermanos, cada uno de estos textos, uno va a encontrarse con otros conceptos. Sigue diciendo este autor, Efesios 3:11, dice que conforme a la determinación eterna, ¿cierto? Contexto es acerca de la gracia, de la salvación, del misterio escondido, este misterio del pacto eterno de gracia. ¿Qué es esa determinación eterna? Es el pacto de gracia. Pero hermanos, básicamente lo que vemos aquí es una eisegesis explícita. ¿Por qué? Porque el contexto está hablando del misterio de la unión de judíos y gentiles como herederos de la gracia. No está hablando del pacto de la gracia o de un supuesto pacto de gracia. Sigue diciendo él en Efesios 1, o comentando Efesios 1 del 3 al 4, nos bendijo con toda bendición espiritual, quiere decir que todas las cosas necesarias para la salvación, como herederos del pacto en lugares celestiales en Cristo, nos dio a Cristo, predestinación y elección, nos escogió en Cristo, nos unió en Cristo para que fuésemos su pueblo, y lo hizo antes de la fundación del mundo, y lo hizo, dice él, en el pacto eterno de la gracia. Y continúa diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Las tres frases, misterio de su voluntad, según beneplácito y propuesto en sí mismo, estas tres frases se refieren al convenio, al acuerdo, al pacto eterno de redención, al pacto de gracia. Hermanos, si analizamos Efesios 1:3, lo que está hablando Pablo es de la elección, de la predestinación, de la adopción, de la aceptación de Dios para con nosotros, de su perdón, ¿cierto? Y de su redención. No está hablando de un pacto. De hecho, esta idea, ¿cierto?, es una deducción subjetiva cuando él dice lo siguiente: nos dio a Cristo, nos escogió en Cristo, nos unió en Cristo para que fuésemos su pueblo, y lo hizo antes de la fundación del mundo, y lo hizo en el pacto eterno de gracia. Eso no está en el texto en Efesios. Ahora, finalmente, él dice lo siguiente. Todas estas expresiones finales son como una cadena, ¿cierto?, especulativa, como ustedes pueden observar ahí, cuando dice las tres frases, misterio de su voluntad, según su beneplácito, y propuesto en sí mismo. Estas tres frases se refieren al convenio, al acuerdo, al pacto eterno de redención. ¿Qué es eso? Eso es una cadena de inferencias tras inferencias para llegar a concluir algo que el texto en ninguna parte lo dice. Ahora, consecuencias hermenéuticas ligadas a la teología del pacto. Y aquí menciono simplemente 2 o 3 cosas nada más. Y ya estoy terminando, hermanos. Consecuencias hermenéuticas ligadas a la teología del pacto. Hay varias, pero yo quiero mencionar algunas. Una de ellas tiene que ver con esta teoría, ¿cierto?, reformada de la reinterpretación testamental. Noten lo que dijo Land en su momento. El hecho es que el Nuevo Testamento frecuentemente interpretan las profecías del Antiguo Testamento de una manera no sugerida por el contexto del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento deben ser interpretadas a la luz del Nuevo Testamento para encontrar su significado más profundo. O sea que el texto del Antiguo Testamento no me da el significado correcto. Tengo que ir al Nuevo porque ahí sí me da el significado completo. Ayer estuvimos hablando de la crisis del significado, hermanos. ¿Cómo es eso? ¿Acaso Dios no es claro en el Antiguo Testamento? Él dice lo siguiente, o añade, también es posible que la expectativa del Antiguo Testamento de un reino en la tierra pueda ser, ¿qué dice ahí?, reinterpretada por el Nuevo Testamento en conjunto de bendiciones en el reino espiritual, espiritualización del Antiguo Testamento.
Este es un autor también reformado que dice lo siguiente, y de hecho lo dice directamente. Si los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan las profecías, ¿cómo? A ver, ¿notaron? Él da por sentado que los autores del Nuevo Testamento espiritualizaron la palabra del Señor. O en este caso el Nuevo Testamento. Miren, el Antiguo. Si los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento aplicándolas en un sentido no literal, entonces el pasaje del Antiguo Testamento debe ser visto a la luz de esa interpretación del Nuevo Testamento, no viceversa. Hay aquí una especie como de subversión de la interpretación de la palabra del Señor. Hay como una deconstrucción del significado. No, eso no significa. Tienes que ir al Nuevo para darte cuenta de cuál es el significado correcto. No sé, hermanos, si entienden la implicancia de eso. Ahora, el segundo ejemplo tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué vemos aquí? Una pirámide, ¿cierto? Hay modelos de iglesias que se rigen por un modelo piramidal de gobierno, ¿cierto? La Iglesia Católica se rige por un modelo piramidal. ¿Quién es la máxima autoridad? El Papa. Y después para abajo, ¿cierto? El clero y sucesivamente abajo la gente, ¿cierto? Hay algunas iglesias pentecostales que también se basan en este concepto piramidal. ¿Han escuchado, conocen el concepto de revelación progresiva? ¿Cierto? Un Dios se va revelando de a poco o por medio de sus autores inspirados. Moisés no tenía la revelación de Pablo, por supuesto. ¿Por qué? Porque es una revelación progresiva. Al analizar lo que propone la teología reformada, hermanos, lo que encontramos, de acuerdo a lo que ellos mismos dicen, es que, ¿cierto? Jesús y los apóstoles reinterpretaron el Antiguo Testamento, me están sugiriendo este concepto de revelación progresiva. Una revelación, ¿cierto? Piramidal, en donde Cristo y los apóstoles, ¿cierto? En cierto sentido, reinterpretan el Antiguo. O sea, es una revelación progresiva, ¿cierto? Piramidal, supratestamental. O sea que el Nuevo está por encima del Antiguo Testamento, pero no solamente en importancia, sino en rectoría hermenéutica. Hermanos, la revelación progresiva, si yo pudiera ilustrar cómo la Biblia revela esta revelación progresiva, yo lo que observo es lo siguiente. ¿Notan? Es una revelación progresiva, no subversiva. Hay un consenso y una complementariedad. Los autores que recibieron revelación posterior no cuestionan a los que antes habían entregado revelación, sino que complementan la revelación. Entonces, nuestra creencia es que el Antiguo Testamento complementa el Nuevo y ambos funcionan de esa manera. Pero en la teología reformada hay una especie como de revelación piramidal, en donde el Antiguo Testamento, ¿cierto?, no significa lo que significa. Por eso los teólogos reformados dicen, bueno, 1000 años pueden significar una amplia cantidad de años. Ahora, termino con algunas conclusiones, hermano. Y de hecho, quiero citar a algunos autores que nos ayudan a comprender este concepto. Primero, James Orr, fue un teólogo reformado. Él dijo lo siguiente: aunque notó algunas contribuciones de la teología del pacto, lo criticó por fabricar un sistema artificial de tipología y una interpretación alegórica de las Escrituras. ¿Quién dice eso? Un autor que tenía una clara tendencia reformada. El profesor José Martínez escribió un libro de hermenéutica. Algunos de ustedes parece que lo pueden tener, ¿cierto? Es un libro que se escribió en los 80 aproximadamente. Noten lo que dice Martínez. El llamado teólogo del pacto se le podría invitar a reconsiderar su simplicidad en el modo de preservar la unidad de la revelación o la unicidad del pueblo de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, o su inclinación a espiritualizar sin titubeos todos los textos proféticos relativos a Israel, transfiriéndolos en su totalidad a la iglesia. ¿Qué hace Martínez? En su momento invitó a los teólogos reformados a reconsiderar lo que estaban haciendo. El hermano Larry Peter Green, ¿cierto?, dice lo siguiente: otro defecto de la teología del pacto es que sus tres pactos, el pacto de gracia, el pacto de redención y el pacto de obras, no se encuentran explícitamente en ningún pasaje de la Escritura. ¿Cómo puedes entonces fundamentar algo que no está en la Escritura? Y más encima que sea el eje rector de tu interpretación.
finalmente termino con la opinión de un personaje que aparece ahí en la siguiente diapositiva, ¿cierto? ¿Conocen a uno de ellos dos? Ahí tenemos a un hombre, un hermano que murió, por supuesto, muy antiguo, el hermano Martin Lloyd-Jones. Muy buenos libros tiene él, muy buenos libros. Hay un libro que se llama La Predicación, si me ayudan, y los predicadores, algo así. Muy buen libro. Él tiene muy buenos aportes. Fue un hombre piadoso, hermanos. Pero él no creía, por supuesto, en las conclusiones a las cuales nosotros hemos llegado de un milenio, de un arrebatamiento pretribulacional. Y el que está al lado es un autor. ¿Quién es ese autor? Déjeme explicarle, y esta es la última diapositiva. En los años 70, en los Estados Unidos, surgió una serie de ministros bautistas reformados que dieron forma a lo que se conoció como la nueva teología del pacto, que es diferente a la teología del pacto. Surgió una nueva teología del pacto, ¿cierto? Principalmente surgieron porque llegaron a la convicción después de haber sido por años adherentes a la teología del pacto con sus inferencias trascendentales, pacto de obras, pacto de redención y pacto de gracia, y aún teniendo aspectos legítimos incidentales que simplemente no eran bíblicos. Llegaron a la conclusión de que no, aquí tenemos un problema. Teólogos que habían sido teólogos pactuales. Ahora, sigue diciendo el resumen aquí. Por supuesto, los padres de la nueva teología del pacto habían luchado honestamente con las debilidades intrínsecas de la teología del pacto y el texto bíblico, llegando a concluir que la única manera de sostener tal sistema no vendría o no venía de las Escrituras, sino de la propia y eterna defensa del sistema, ¿cierto? En este caso, pactual. Ahora, básicamente esto fue inculcado no solamente en los catecismos de los seminarios reformados, ¿cierto? Producto de la suma o la mezcla entre deducción, los tratados de vasallaje del Medio Oriente y la constante necesidad, ¿cierto?, de usar el argumento ad baculum de la Confesión de Westminster. ¿Qué es el argumento ad baculum? El argumento de apelar al bastón. Es que la Confesión de Westminster dice eso. Ya chuta, perdón. Nosotros usamos ese argumento cuando éramos chicos. Te voy a acusar a mi papá, ¿cierto? Apelar a la autoridad. La Confesión de Westminster fue una de las que obviamente promovió la teología pactual. Y por eso es tan difícil muchas veces para un hermano reformado, ¿cierto?, sacarse estos conceptos porque han construido una tradición a la par de la Escritura. Todo lo que tiene que ver con el confesionalismo. Ahora, hermanos, ¿cuáles fueron los argumentos de estos ex teólogos y ministros, ¿cierto?, que en su momento se adhirieron con toda la teología del pacto? Hay varios que son expuestos, pero uno de ellos me parece notable y se los quiero mencionar aquí, que describe muy bien lo que cualquier creyente que, habiendo examinado esta teoría y habiéndola revisado rigurosamente a la luz de la Escritura, llega naturalmente a concluir. Se trata de John Reisinger, quien, explicando las razones de su rechazo a la teología del pacto, señaló lo siguiente. Notamos ahí, mis queridos hermanos. Estamos de acuerdo en que la Biblia se estructura en torno a pactos. Pactos explícitos, ¿cierto?, abrahámico, davídico, mosaico. Sin embargo, un pacto de obras y un pacto de gracia hecho con Adán inmediatamente después de la caída no tiene ninguna base en el texto de la palabra de Dios. Ambos son pactos teológicos y no pactos bíblicos. Yo diría que son pactos escolásticos. Ambos son pactos teológicos y no pactos bíblicos. Son hijos, noten, de un sistema teológico. Su madre es la teología del pacto y su padre, noten, es la lógica. O sea, la escolástica, aplicada a este sistema. Ninguno de estos pactos tuvieron su origen en las Escrituras y la exégesis bíblicas. Ambos fueron inventados como las consecuencias necesarias de un sistema teológico. No estoy diciendo que la nueva teología del pacto, que mezcla ingredientes del dispensacionalismo y la teología del pacto, sea el modelo o la síntesis perfecta. No, igual hay errores en la postura de Reisinger con sus seguidores. Pero ¿qué quiero decir, hermanos? Y déjeme terminar con una cita interesante de 1 Corintios capítulo 1. Pablo responde y dice, ¿dónde está el sabio, el sofista, el que filosofaba? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? La sofía, ¿cierto? La filosofía. 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, noten, no con palabras enseñadas por la sabiduría, y ahí la palabra que se usa es sofía, de donde surgen los sofistas, los que apelaban a la filosofía, ¿cierto? Dice Pablo, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, debemos tener cuidado con la filosofía, porque realmente la filosofía ha hecho bastante daño a la teología. Nuestro pensamiento debe ser, ¿enseña el texto bíblico esto? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos escudriñar como tú nos mandas. Los bereanos escudriñaban todos los días las escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo estaba ajustado a la escritura. Padre, no cabe duda que muchos hermanos reformados son grandes hombres de Dios, son piadosos. Pero Padre, no seguimos a hombres. Por eso te pedimos que nos ayudes a poder tomar en serio tu palabra y no integrar o no meter ideas que no están en el texto bíblico, Señor. Por favor, danos esa sensibilidad, Padre, de honrar tu palabra. De hecho, ese es un mandamiento que tú pides también a los siervos del Señor y por supuesto a cada creyente. Desde tiempos inmemorables, ¿cierto? Han habido personas que han añadido a tu palabra. Los hermanos reformados sin duda la mayoría de ellos son piadosos, no tienen una mala intención al hacerlo. Pero de hecho, aún teniendo una buena intención o no teniendo una mala intención, podemos caer en el error, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes, Señor, a no hablar más de lo que tú has dicho en tu palabra, sino a respetar, a honrar lo que claramente tu palabra enseña. Señor, ayúdanos, por favor. Que tu nombre sea glorificado en la manera en que también interpretamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.